Bien, buenas tardes nuevamente a todas y todos. Vamos a continuar ahora con una particular investigación, intentando hacerla combinando una mirada tanto epistemológica cuanto metodológica sobre cómo tratar, cómo investigar, cómo realizar una verdadera sociología de la penalidad y de la cárcel, de la penalidad carcelaria, mejor dicho, intentando trazar determinados escenarios en los cuales podríamos pensar idealmente la posibilidad de fragmentar la penalidad carcelaria, extrayendo de una operación semejante distintas formas de concebir el universo penológico carcelario. Podríamos así brevemente, y aunque sea de manera meramente panorámica, distinguir los siguientes modelos que yo les pediría que en el caso de que quieran metodológicamente hablando investigar las instituciones carcelarias, tengan en cuenta que seguramente es necesario antes fijar en un posible marco teórico al menos cuál es la mirada que emplean para acercarse al planeta cárcel, que puede ser concebido desde muchas formas distintas. Así podemos empezar por el primero, que le podríamos dar el nombre del modelo de la cárcel terapéutica. Se trata de un modelo, de un paradigma que hunde sus raíces tanto en la ideología de carácter positivista y correccionalista europea, como se denominó aquí, la escuela positiva italiana como paradigma que todo lo junta en este sentido, como la vertiente norteamericana que recibió el nombre de New Penology y donde erigió, digamos, en el sistema de pena indeterminada, el famoso Elmira System, su penalidad, digamos, más culminante hacia finales del siglo XIX. En realidad yo he escrito, investigado mucho al respecto, opinando modestamente que poco de nuevo en realidad había ya en aquellos tiempos al formularse un paradigma semejante, puesto que en realidad el mismo no era una otra cosa que una suerte de redefinición con una pretensión cientificista de lo que había sido muchos siglos antes el concepto cristiano el concepto de la pena medicinal. La vieja idea latina del punitur ne pecetur, es decir, te peno para que no vuelvas a pecar, en los ideales más píos, digamos, más piadosos de aquellos inicios religiosos de la era cristiana, siempre estuvieron en los contornos de una cierta idea penitencial de la pena privativa de libertad. Los tiempos más modernos, es verdad, de finales del siglo XIX, del positivismo criminológico, etc., se han escrito ríos de tinta sobre esto, hablaron de una cárcel terapéutica, hablaron del nacimiento de algo tan importante como una ideología del tratamiento penitenciario, de la corrección de los desviados, de la progresividad de los regímenes penitenciarios y de toda la retórica de la rehabilitación a través de la pena privativa de libertad, constituyendo estas menciones que he señalado un poco los pilares más importantes de toda esta ideología terapéutica, que nunca pasó de ser esto una pretensión ideológica, pero cumplió importantísimas funciones políticas de legitimación de la pena privativa de libertad. Cuando el penalismo le bautizó un tiempo más adelante en otra nueva oleada de intento cientificista como una denominada prevención especial positiva, entonces se presentó como una nueva doctrina de justificación de la pena privativa de libertad con un lenguaje amable, un lenguaje incruento, es decir, se trataba de presentar la cárcel que cura, la cárcel que rehabilita. Por supuesto que no obstante estas pretensiones ideológicas, inmediatamente también fueron presentadas numerosísimas objeciones y críticas basándose en la primera. No se puede evidentemente enseñar a vivir en libertad a alguien privándole de su propia libertad.
Muchos acontecimientos críticos empezaron a abonar ya en la década de 1970 el abandono paulatino de la pretensión resocializadora, al menos de manera explícita, en los Estados Unidos, justo cuando en los años 75 en Italia, 76 en Francia y Alemania, 79 en España, se iban aprobando unas primeras leyes penitenciarias precisamente en una clave de orientación resocializadora de pura finalidad ideológica, como estoy señalando. Las críticas fundamentalmente que hicieron abandonar una investigación exclusivamente basada en la finalidad de ideología digamos, de la cárcel, hicieron nacer el segundo modelo al que paso ahora para investigar la penalidad carcelaria, que podríamos denominar como el modelo de una cárcel eficiente. Me atrevería a decir que como casi siempre en realidad sucede con la cárcel, cuando y cuanto más la cárcel entra en crisis al menos alguna de sus funciones, otras nuevas funciones vienen en su reemplazo, en ayuda de la cárcel, e incluso cuando la cárcel quede absolutamente desprovista de una legitimación de carácter externo, no importa, no por ello se va a proclamar, digamos, su desaparición, sino que una nueva funcionalidad puramente intrasistémica acudirá en su apoyo. Se trata del llamado managerialismo, management o pura gestión eficiente del sistema penitenciario y de sus establecimientos, que solo busca el buen gobierno interior de la población encarcelada, ya no aspira ni siquiera a que la cárcel cumpla alguna función hacia el exterior o sea, digamos, recipiendaria de una doctrina de legitimación extrasistémica. Solo importa el buen orden, la buena disciplina, el buen gobierno interior de las instituciones penitenciarias. Puede, por tanto, incluir una perspectiva semejante que renuncia a otro tipo de aspiraciones, puede admitir, por supuesto, también una perspectiva de privatización para convertir sencillamente el sufrimiento legal en un pingüe beneficio para sus administradores. Claro, esta cárcel eficiente tiene la ventaja, algunos han señalado, de emplear el sentido común populista, en el sentido de que afirmar que la cárcel persiste porque sabe hacer bien lo único que sabe hacer, es decir, guardar gente. No hay que buscarle finalidades distintas. Ha sido asociada a las modernas tendencias tecnocráticas de las políticas de gestión de los riesgos, el llamado risk management, y la misma ha sido vinculada, para quienes estudian esto, también no lo olviden, a la llamada criminología administrativa o criminología actuarial. Un nuevo colectivo dentro de este paradigma de la cárcel eficiente, diferente al antiguo de los clásicos operadores del sistema penal y penitenciario, acude ahora en auxilio de esta cárcel remozada. Economistas, empresas de construcción penitenciaria, operaciones de expropiación de terrenos, criminólogos tecnócratas, trabajadores de compañías de seguros que calculan riesgos, son los nuevos protagonistas, en realidad, de todo este nuevo actuarialismo penitenciario que se estudia ya en tantos sitios. Incluso han llegado a añadirle nuevas funciones a la cárcel antes prácticamente desconocidas. Así se ha justificado los nuevos planes de construcción penitenciaria que se realizan fuera de las ciudades para que las ciudades no tengan la vergüenza de tener que ver los presos y las presas que entre todos contribuimos a producir, y entonces se abren establecimientos penitenciarios a 30, 40, 50 kilómetros de los núcleos urbanos en auténticos predios desérticos, con todos los inconvenientes añadidos para presos y familiares que algún día tendrán evidentemente que regresar al lugar de donde salieron y cada vez se les aleja más de las ciudades, pero ahora la nueva justificación de un plan semejante es que la cárcel contribuirá
a ser un polo de dinamización económica de áreas deprimidas, porque la construcción de la cárcel generará nuevo comercio, nueva economía, empresas de transporte, empresas de taxis, bares, restaurantes, hoteles, por todos los desplazamientos que tienen que realizar presos, funcionarios, familiares, voluntarios, etc. Y por lo tanto, la cárcel puede contribuir a dinamizar económicamente a ciertas áreas deprimidas económicamente hablando. No importa que la cárcel no sirva para nada, ni cumpla ningún tipo de finalidad de las antiguamente pretendidas, sino que ahora esta nueva justificación tecnocrática, digamos, viene en auxilio para salvar a la institución antes tan cuestionada. Podríamos pasar a un tercer modelo, que yo siempre digo que no me atrevo a afirmarlo, sino solo a ponerlo entre signos de interrogación. Un modelo de cárcel garantista. Es decir, ¿es posible pensar en el garantismo penal en el interior de la institución penitenciaria? Conviene seguir el hilo rojo que un gran maestro como Massimo Pavarini realizó al respecto para señalar, para advertir o para alertar contra la ingenuidad de los juristas fundamentalmente. Decía textualmente Massimo que, viciada por un déficit teórico, está la estrategia que ha creído y aún cree poder afirmar la tutela de los derechos de los detenidos, convocándonos de una manera muy provocativa a formularnos de verdad la pregunta acerca de si los presos y presas tienen derechos, que seguramente todos ingenuamente contestarían de manera muy precipitada que sí, por supuesto, ¿cómo no van a tener derechos? Sin embargo, Pavarini, recordando lo que era la antigua categoría o doctrina de las relaciones especiales de sujeción o las doctrinas de la supremacía especial, relación de desigualdad que existe entre la administración penitenciaria que está arriba y los presos y presas que están debajo, una asimetría o desigualdad que nunca se toca, Máximo advertía que incluso cuando el reconocimiento formal de un derecho es pleno, de hecho está siempre subordinado a la naturaleza de la penalidad misma. Y afirmaba de manera tajante y provocativa: yo no veo un solo derecho que sea el que contingentemente puede sobrevivir a las necesidades materiales y funcionales que sustancian la ejecución de la pena misma. Entonces, honestamente, terminaba Máximo, honestamente no entiendo cómo puede hablarse de derechos en sentido propio. Con esta postura, el autor de Bolonia, el querido Máximo, a quien estoy citando, reconocía textualmente lo siguiente: en 35 años de reflexión sobre la cárcel, no me he interesado nunca por los derechos de los detenidos. He evitado ese tópico carcelario con mucha prudencia, pero de forma absolutamente consciente, pues él entiende que el déficit teórico de que adolece la mirada ingenua propia del universo jurídico puede llegar a creer que el problema de la cárcel sea un problema que pueda resolverse jurídicamente en el interior de la cárcel, o que sea un simple problema procesal, cuando el problema de la cárcel no es un problema jurídico, es un problema político, no se resuelve adentro, sino que solo podrá tener, si la tiene, a lo mejor algún día, una resolución fuera de la cárcel, en el entorno social, político y económico que produce precisamente esa cárcel. Estas reflexiones que parecerían, por tanto, impedir la formulación de un paradigma garantista en el interior del universo carcelario, yo creo firmemente que constituyen una seria advertencia frente al planteamiento ingenuo y tal vez inocentemente crédulo acerca de las posibilidades de la lucha jurídica en el terreno del garantismo penal, cuando el mismo pretende ser aplicado en la consideración de la cárcel. Por eso dije al empezar este tercer paradigma que el mismo solo puede formularse entre signos de interrogación, preguntándonos si es posible una cárcel garantista y no afirmándolo, porque supondría olvidarnos que la cárcel nació históricamente
en el interior de lo que se denominó con Pietro Costa, un gran filósofo del derecho italiano, como una zona del no derecho. Es decir, se trataba de una institución que nacía en los márgenes, fuera del contrato social del liberalismo, digamos así, francés e inglés del 17 y del 18, y por lo tanto siempre el universo del derecho le fue ajeno, en realidad, al universo de la privación de libertad. Pero también tomo, y esto lo digo porque he tenido ocasión afortunadamente de discutirlo durante años, de conversar y de aprender con el propio Pavarini acerca de esto, también creo, como formuló Alessandro Baratta, cuando indicó que la cárcel está verdaderamente impedida para cumplir funciones positivas, que por lo tanto, pese a todo lo que estamos diciendo, no podemos renunciar a la reintegración de los sujetos a pesar de la cárcel. Es decir, modifiquemos el lenguaje de una vez y modifiquemos las estrategias. Dejémonos de investigar para intentar lograr una resocialización a través de la cárcel y no renunciemos de una manera realista a la posibilidad de dibujar y concebir programas para la reintegración al exterior de los sujetos a pesar de la experiencia carcelaria, intentando sacarles de ahí en las condiciones de menor dañosidad posible. Esto debería de constituir una alerta importantísima en los tiempos de pensar en una penalidad carcelaria de la pandemia del COVID-19. Saquemos a la gente de la cárcel antes de que sea demasiado tarde en las condiciones de menos dañosidad posible. Un cuarto modelo para seguir avanzando es lo que también de la mano de Pavarini él denominó como el modelo de la cárcel guerra. Él empleó este término, decía textualmente, no tanto o no tan solo porque las prácticas de internamiento difuso y masivo hagan que el sistema carcelario se parezca cada vez más a un archipiélago concentracionario. En realidad, decía Pavarini, la prisión siempre se ha parecido mucho más al Lager, al campo de concentración, al campo de exterminio alemán, siempre se ha parecido mucho más al Lager que a una fábrica, pese a la metáfora de cárcel y fábrica. Pavarini decía textualmente, digo guerra por lo tanto por otra razón, por una suerte de refuncionalización de la pena privativa de libertad y del sistema de justicia penal a una retórica y a una praxis de declarada y por lo tanto explícita hostilidad frente a quien cada vez más es visto como el otro. Es indudable, creo, que la ideología de la neutralización selectiva y sobre todo y lamentablemente de la neutralización preventiva está obligada a recurrir siempre a una lectura del criminal como el otro, como alguien absolutamente diferente y frente a quien debe ser eliminado cualquier sentimiento de comprensión. El otro puede ir variando según los tiempos, puede ser el terrorista, el mafioso, el pedófilo, pero lamentablemente cada vez más personas desposeídas, inmigrantes, refugiados y delincuentes comunes, como se ha dado en denominar. En realidad también añadiría a este paradigma de cárcel-guerra que tampoco tiene demasiado de novedoso. La prevención especial negativa concebida por alguien como Raffaele Garofalo, también hacia finales del siglo XIX italiano en la escuela positiva italiana, o estoy pensando también en el Franz von Lis de la escuela de Marburgo, también en la misma época, finales del XIX en Alemania, hablaron ya de manera muy clara cómo había que inocuizar a los enemigos para abatirlos, combatirlos total o parcialmente. Y conviene no olvidarse que en el propio campo cultural alemán, la obra de Carl Schmitt a partir de 1927 acerca de la categoría de lo político definió de manera clara y para siempre la categoría de la relación entre amigo-enemigo. Al primero se le intentará, digamos, incluir y traer para la comunidad, pero al enemigo evidentemente solo se le abate en un lenguaje de carácter bélico, con todo lo que esto tiene, digamos, de prolegómeno a lo que luego Gunther Jacobs denominaría como un derecho penal del enemigo.
Todo esto ha venido produciendo multitud de reformas penales, procesales, policiales, sancionadoras en tantos países del mundo, con los consecuentes endurecimientos tanto cuantitativos como cualitativos de la penalidad carcelaria. Y el último modelo, para terminar ya esta exposición, aclarando que este último no tiene nada que ver con los anteriores, sino que puede ser visto incluso antagónicamente a ellos, pero para dejar un poco esta exposición lo más completa posible, que esa es la intención, podríamos hablar del modelo de la no cárcel, el modelo del abolicionismo carcelario, no del abolicionismo penal, del derecho penal o del sistema penal, que creo que a veces hay una confusión muy importante al respecto entre estos abolicionismos, pero eso puede ser objeto de otro video, sino en este caso del abolicionismo de la cárcel. Thomas Mathiesen, en la década de los años 60 recorría, a veces a pie y a veces con artefactos aéreos, el paisaje europeo de entonces, marcando en un mapa las unidades penitenciarias que creía que algún día podría llegar a borrar del mapa europeo. El abolicionismo fue mucho más que una utopía, sobre todo para aquellos que a la palabra utopía quieren darle una carga negativa. Podría añadir al respecto que fue cierto que alguna vez se pensó de verdad, y yo personalmente lo recuerdo muy bien, en los modelos de cárcel y territorio, cárcel y sociedad, es decir, hagamos lo posible por mantener a la gente en el territorio, hagamos lo posible por mantenerla en la sociedad para evitar la experiencia carcelaria, y todo esto dio lugar a todo el nacimiento del debate sobre las llamadas entonces, en los años 60 y 70, el debate sobre la alternatividad a la privación de libertad, pensando en mantener a las personas con libertades controladas, libertades vigiladas, hoy diría monitorizadas, etc. El debate en torno a la alternatividad a la cárcel posiblemente haya fracasado, hay que reconocerlo, al menos en su dimensión cuantitativa, porque desde entonces a hoy el panorama planetario de la cárcel se multiplicó al menos por más de tres veces, de 3 millones y pico de personas en el mundo presas hace 50 años atrás a los aproximadamente 11 millones del presente, aunque sabemos que hay multitud de cifra oscura, de países que no presentan estadísticas en absoluto fiables, pero bueno, más o menos se baraja una cifra semejante. Y pese al fracaso, digamos, del paradigma abolicionista, desde el punto de vista de su comprobación empírica, creo que al menos conviene, al investigar la cárcel, poder incluirlo también en esta mirada, digamos, global que yo pretendo realizar. Pavarini, en uno de sus últimos libros, confiesa de una manera amarga que el bello sueño de la ecuación que debía de llevar a que más alternativas debían traducirse en menos cárcel, terminó abruptamente y se demostró falaz. Y termina de una manera muy amarga, diciendo que ha llegado el momento de recoger los remos de la barca. Yo, con todo el queridísimo respeto, por supuesto, al querido maestro Bolognés, también he podido comentar con él, con un claro acuerdo también con él al mencionar esas palabras, que no puede imputársele al abolicionismo el fracaso de sus sueños. Así son los sueños, además. A veces uno se despierta, ¿verdad? Y deja de soñar con aquello que le había estado ocupando hasta entonces. Las razones pueden ser muy diversas, de otro orden, del exterior político, económico y social de las últimas décadas. Y convendría hacerse entonces la pregunta que alguna vez nos hicimos, en homenaje, por cierto, al fallecimiento de algunos de nuestros queridos maestros, y publicamos un libro que se titulaba ¿Qué queda de los abolicionismos? Y creo que podemos responder hoy en día. Estamos en condiciones y debemos hacerlo
de dar una respuesta, pues queda el mayor cuestionamiento jamás realizado al derecho en general y al castigo, al poder de castigar en particular, a sus fundamentos, a sus finalidades y sobre todo a los resultados que la penalidad carcelaria ha producido en las últimas décadas, que no son otros que dolor, sufrimiento, enfermedades, pobreza y marginación. Esas sí son las funciones empíricamente comprobables de la cárcel. El abolicionismo ha supuesto y ha producido más de una generación de estudiosos que ha sedimentado en un corpus teórico y en una praxis política demostrada que enfrenta y que resiste al poder punitivo, con sus errores, con sus carencias y con sus déficits. Pero creo que se trazó, un camino coherente y un camino honesto, y en los tiempos que corren esas dos palabras representan muchas cosas y no es poco. Sobradamente sabemos que los tiempos no acompañan a las tendencias de reducción del poder punitivo y creo que debemos estar preparados incluso para un panpenalismo que lamentablemente se está poniendo a prueba y puede asolar el planeta. Yo termino con estas modestas reflexiones aquí en tiempos de la penalidad de la pandemia del COVID-19. Quisiera modestamente que todo lo dicho sea útil para pensar y para investigar la cárcel del presente, la cárcel de la peste, la cárcel de la pandemia, si de verdad nos queremos tomar en serio los derechos, el derecho a la vida y el derecho a la salud de los presos y de las presas, solo tendrá una dirección posible de ser recorrido. Si no se quiere cometer una barbarie, si se quiere evitar una masacre que puede llegar a producirse en el presente, no cabe otra dirección que sacar a las personas de esa institución antes de que sea demasiado tarde. Yo me pregunto, la simple reflexión con la que termino y los dejo para que cualquiera se la formule a sí mismo, meditemos por un momento tan solo si el distanciamiento social de 2 metros que se nos exige a la ciudadanía respecto de los demás en los trabajos, en los hospitales, en los transportes públicos, en la vía pública, es posible de mantener esa distancia de 2 metros en el interior de las prisiones habitadas por decenas y decenas de miles de personas. En la respuesta que cada uno sea capaz de dar a ese interrogante, seguramente irá por una parte el futuro de la penalidad contemporánea y en gran parte también el futuro de la civilización que estamos habitando. Esperemos realmente que esta experiencia pueda servir para ampliar la necesaria sensibilidad que respecto de la institución carcelaria se tiene que tener. Y simplemente quisiera, ahora sí para acabar, que cuando investiguen la institución penitenciaria tengan por favor, al menos digan lo que digan al final, hayan pasado por todas estas reflexiones, modelos o paradigmas de posible investigación de esta penalidad carcelaria. Muchas gracias.